Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan para como cada noche pasar revista a los hechos interesantes, noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. En la República Dominicana adolecemos de los problemas que se nos presentan, tratar de taparlos, de ocultarlo, de darle vuelta, de no darle explicaciones. Y entonces vienen los dimes y diretes, entonces vienen las conjeturas, vienen los rumores, viene la difamación, viene de todo a través de estas redes sociales de mucha gente que al no entender lo que la autoridad debe explicar, provoca situaciones de esta naturaleza. El caso más emblemático de estos días es lo que ocurrió en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas con la muerte, el fallecimiento de 34 niños. Son muchos, son pocos. Eso es regular en este hospital a lo largo de un mes. No lo sabemos porque la autoridad no lo ha dicho. Se ha concentrado en decir que por cada 1000 nacidos debe haber un promedio de tantos fallecimientos, porque eso es lo que dice la estadística y que si esto, que lo otro. Un fallecimiento debe ser motivo de seguimiento, de explicación, de ver los orígenes, los por qué y tratar de buscar dentro del marco de lo posible, de lo que establece la medicina, buscar los correctivos para que no se repita en otros niños. Eso es lo que gana la experiencia médica todos los días. Aquí se dejó al azar y ahora hay una rebatiña, despidieron al director del hospital, despidieron a la directora del departamento de neumatología, que tiene que ver con los niños. Trajeron gente nueva, pero el problema no termina ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El colegio médico anda por ahí haciendo gala, el colegio médico protegiendo a la directora del departamento que fue despedida, que eso fue que fueron allá y armaron un show y se metieron en el medio de la discusión, pero no, ni pito ni flauta ni dejan tocar el piano a otro. Pues bien, hay una comisión que está investigando el caso. ¿Llegará esta investigación a alguna conclusión? ¿Se tomarán correctivos? ¿Se servirá este desastre ocurrido en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas para evitar réplicas de situaciones similares en otros hospitales y en ese mismo hospital precisamente? O sea, eso es lo que tenemos que ver y por eso es que tenemos que abogar, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo lógico. Pero ponemos candado después que los roban. Y a veces eso se queda dando vueltas y dando vueltas por ahí sin ninguna conclusión y a final de cuentas ni sabe la sociedad qué pasó, ni por qué pasó, ni si hay responsables, si hubo negligencia y qué hacer para evitar que eso se repita. ¿Qué es lo que la gente debe esperar? ¿Qué es lo que la autoridad debe hacer? Ahora he visto en el fin de semana una información de que el Ministerio de Educación va a cambiar los uniformes de los estudiantes para el año que viene. Pero ¿por qué cambiar el uniforme? Un uniforme que se cambió hace 2 o 3 años. Unos polochecitos muy bonitos de diferentes colores, un pantalón creo que caqui. Bien, pero parece bien. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué entonces los que tienen algunos estudiantes que están ahí, que les sirven, que pueden usarlo de un año para otro, tienen que tirarlo a un zafacón, a la basura, porque vienen unos nuevos? Eso es igual que el cambio de libros de texto a cada rato, todos los años, y le ponen unos cuadernillos adentro para que escriban en él, para hacerlos inservibles después que se usa. Yo no puedo entender esto a menos que no sea parte de un negocio. Que es un negocio, porque eso cuesta dinero del presupuesto. Pero como el 4% parece ser inagotable, o que hay dinero para todo, entonces hay que gastar. Yo no encuentro explicaciones de este tipo, de esta forma. Los medicamentos catastróficos para enfermedades catastróficas. Hay un programa diseñado. El gobierno ha dicho que hay dinero para eso.
Incluso se aportaron 3.000 millones de pesos más el año pasado para comprar los medicamentos de alto costo y para enfermedades catastróficas, que el gobierno, en un programa excelente, y eso viene de hace tiempo, pero qué bueno que se mantenga, el gobierno lo mantiene porque eso salva vidas, principalmente a personas de escasos recursos que no tienen cómo acceder a un medicamento que cuesta 200,000 pesos y que tienen que usarlo cada mes. Quimioterapias, medicamentos para el cáncer, para muchísimas enfermedades. Entonces la asistencia a la mano amiga del gobierno, como debe ser, está ahí en eso. Bueno, pues los medicamentos no llegan, no aparecen, no dan, no tienen tal o cual, que iban a hacer una licitación, que sí, que si no, que eso es lo mismo que lo que pasó con los pasaportes. Dejaron que se agotaran, dizque porque una licitación no se hizo a tiempo y dejaron que se agotaran, arma un caos para la emisión de un documento que debe ser una cosa rutinaria en el país. Debe haber siempre documentos como la cédula, los actas de nacimiento, los pasaportes, son documentos de uso cotidiano. Han armado un tremendo lío. Entonces, hay cosas que uno no se explica. Después que llegaron los pasaportes el 1 de abril, que hay mucha gente que está yendo a buscar los pasaportes porque pasaron 3 meses sin darle pasaporte a nadie, le ponían un sello y mucha gente fue a buscar lo que no era y lo que está ahí. Habiliten más horas de trabajo, habiliten más personal, habiliten más espacios. Con esto de los medicamentos catastróficos, vuelvo hacia atrás. No hay explicaciones de que no, de que si llegan, de que hay una licitación, de que hay que aumentarle a la que sé yo qué, la que sé yo cuánto. Por Dios. Por Dios. Ahí nos llamó el amigo Arturo Santana, José Arturo Santana, coronel de los bomberos, para decirnos que hace 3 meses, 1, 2 y 3 meses, que los bomberos no reciben la asignación para combustibles para los vehículos apagafuegos, vamos a ponerle así. Porque cambiaron un superintendente que no se ha registrado la firma y que si pito, que si flauta. ¿Usted cree que eso es posible? Pues eso pasa en Santo Domingo Oeste, que nos dijo Fernando Arturo, pero también está pasando en Castillo, con los bomberos de Castillo, y está pasando en varios sitios. La gasolina, el combustible para los vehículos que tienen que ir a apagar los fuegos, a rescatar gente, a dar asistencia a una persona en riesgo. Increíble, señores. Entonces son cositas y cositas y cositas, pues son deficiencias que tienen que ser atacadas inmediatamente y resueltas inmediatamente. Resueltas inmediatamente. No darle largas, porque así no funciona y no debe funcionar la administración pública. Ojalá quisiera yo que estas cosas se resuelvan, que estos entuertos, caramba, tengan vías de solución, que las cosas fluyan, que haya una realidad en la cotidianidad, en el día a día, que funcione como debe ser, que funcione como debe ser. Pero uno tiene que seguir al paso del momento, al paso de los días. Por suerte que uno tiene las oportunidades de comentar estas cosas con ustedes y evitar o dar la voz de alarma para evitar que estas cosas se conviertan en la cotidianidad y que estas cosas afecten el diario vivir de la gente. Por demás, los que sufren situaciones de esta naturaleza, 3, 4, 5 ejemplos que he puesto, son las personas más vulnerables, más pobres. Las personas de clase media alta, las personas de clase alta pueden resolver sus problemas por la vía económica. Tienen mejores posibilidades para resolver eso. Los de clase media hacia abajo y los pobres, los más pobres, están atrapados en situaciones de dependencia de la
de la administración pública, del gobierno, de la caridad pública muchas veces. Usted me dirá, bueno, pues son cositas aquí, pues una cosita aquí, una cosita allí. Cada persona, cada familia, con algún problema que tiene, ese es su problema mayor. Lo demás no le importa. Una gente que vive en ¿cómo se llama esto? Este sitio, Baja Boniquito y Pecao Bobo. Parecen dos nombres estrambólicos, pues son dos poblaciones que se intercomunican allá en Altamira. Tienen 20 años pidiendo que le arreglen el camino vecinal que tienen, porque no pueden sacar sus cosechas, porque una persona se enferma y es imposible llevarla al pueblo de urgencia. Es un camino polvoriento que no sirve. Hace un año, después que Georgie Rodríguez y yo en el programa que tenemos, programa de radio, insistimos y damos a obras públicas, a las autoridades. Georgie hasta le mandó un video al presidente Luis Abinader de lo que está pasando por allí. Hablamos con la gobernadora provincial de Puerto Plata, hablamos con la senadora Ginette Burnigal varias veces y todos prometen que van a hacer. Mandaron una brigada, chequearon, comenzaron a pasarle un rodillo y se fueron porque ya no había más dinero para eso. Y la situación es igual. Cuando caen estos aguaceros que caen, el lodazal y el peligro en que esto se convierte es terrible. Para esa gente que vive ahí, don Teófilo, esta gente que vive ahí, ese problema del camino vecinal es su vida. Eso es lo máximo para ellos. Y así para cada familia y para cada entorno de la sociedad. Estas situaciones componen su realidad. Son lo más importante y lo más trascendente para su vida, para su desarrollo, para su día a día, para la crianza de sus hijos, para su subsistencia. Entonces no lo veamos, estos ejemplos de que he hablado, como una cosa chiquita. Cada cosa tiene trascendencia y tiene importancia. Y temas como este de la mortalidad infantil debe ser atendido en República Dominicana. Y debe ser atendido por la autoridad y no un episodio que pasó y se quedó así. Nadie va a reponer la vida de 34 niños. Y si hubo, como se ha estado diciendo, falsificación de actas de defunción para decir que tenían menos de 26 semanas y que estaban en alto riesgo de muerte, entonces la cosa es más grave, porque además de quizás negligencia, también hay ocultamiento y también hay malas intenciones. Ojalá, vuelvo y digo, que esto se resuelva. Quiera Dios, como dicen por ahí. Quiera Dios. Permítame la pausa. Cuando estas notas circulen en la edición de este miércoles de Listín Diario, estaré en sala de cirugía en manos de médicos y personal de alta experiencia que tienen la misión de corregir algunos problemas en mi salud. No soy un paciente bueno, lo reconozco, pues nunca, hasta ahora, había estado interno en una habitación de hospital, ya que la buena salud me ha acompañado a lo largo de la vida. Me siento en las mejores manos médicas, con un trato excelente del personal profesional que me ha asistido y acompañado en este episodio. Una familia abnegada, encabezada por Ingrid, mi esposa, y mis hermanos, que no me han dejado solo ni por un minuto, alentándome y dándome ánimo. Mis compañeros de trabajo y amigos que se han preocupado al extremo por mi situación y de tanta gente que se ha mantenido pendiente por diversas vías, con mensajes, llamadas de teléfono, etc. Me siento mimado, debo confesar. Pero ha sido todo ese cariño, las muestras de tanto afecto, de preocupación, de solidaridad, lo que allana este camino. En mi artículo de la semana próxima
pretendo contarles otras experiencias de este tránsito de vida. Gracias por quererme tanto. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Será el próximo lunes 1 de mayo cuando el presidente de la República, Luis Abinader, dejará iniciadas las operaciones de la segunda línea del teleférico de Santo Domingo, Los Alcarrizos, luego de culminado el periodo de pruebas reglamentario y obtener la certificación internacional que avala las operaciones de este tipo de sistema de transporte urbano. Está todo listo para que las 4 estaciones del sistema y sus 163 cabinas inicien a darle servicio a la ciudadanía. El presidente Luis Abinader garantizó la seguridad del pueblo dominicano ante el recrudecimiento de la violencia y la crisis que afecta a Haití. Abinader reaccionó de esta manera ante la advertencia que hizo Canadá a sus ciudadanos que visitan República Dominicana para que tengan un alto nivel de precaución por el crimen y la situación de la frontera con Haití. El canciller dominicano Roberto Álvarez alertó ante la Organización de Naciones Unidas de la situación insostenible que vive Haití por la violencia de las bandas armadas y exigió al Consejo de Seguridad respuestas inmediatas. Estamos presenciando hoy la disolución del Estado haitiano, advirtió Álvarez, quien viajó a Nueva York para intervenir en un debate sobre Haití en el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas. El gobierno informó sobre la creación de la Fuerza de Tarea para incrementar las capacidades y resultados de combate a la criminalidad organizada a través de mecanismos de colaboración institucional que permitan generar valor agregado mediante la combinación y complementación de sus recursos operativos, facultades legales, objetivos e información. El foco principal del trabajo colaborativo institucional estará centrado en el combate al narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, así como los delitos conexos, lo que no limita a que se puedan abordar otras amenazas a la seguridad pública y a la población, informó la Procuraduría General de la República en un comunicado. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, anunció este miércoles un acuerdo con China que le permitirá abonar importaciones con ese país en yuanes. Ante las escasas reservas de dólares y la baja recaudación por la sequía, el país sudamericano activó el swap de monedas para el intercambio bilateral. Según afirmó el funcionario, Argentina abonará importaciones equivalentes a $1.040 millones en abril y 790 millones en mayo en la moneda china. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un nuevo gabinete en medio de la agitación política en la nación suramericana, luego de que en la víspera le pidiera la renuncia a todos los ministros. Se trata de 8 nuevos ministros y altos funcionarios que se unen al gabinete para ayudar a consolidar el programa de gobierno que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, informó que en sesión del Consejo de Ministros fue aprobada la aplicación de un estado de emergencia en 7 regiones fronterizas de ese país, limitantes con Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. La medida permitirá operaciones policiales y militares en los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. El ministro interino del Gabinete de Seguridad Institucional de Brasil, Ricardo Capelli, destituyó a 29 militares en el marco de la orden dada por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para renovar la cartera tras los ataques del 8 de enero contra las sedes de los 3 poderes del Estado. Según un comunicado, entre las personas que han sido destituidas se encuentran 3 de los 4 secretarios nacionales del ministerio. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, nos presenta uno de sus conversatorios de cada semana donde se analiza un tema trascendente para nuestro continente y para el mundo. Conducido magistralmente por Gonzalo Abarca, comparto con ustedes este análisis de La Voz de los Estados Unidos de América sobre la actualidad de nuestro continente y de un tema palpitante. Con este tema concluimos nuestra emisión de esta noche. Mañana 9 veces estaremos aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Según Bill Gates, la inteligencia artificial es tan revolucionaria como la aparición misma de Internet o los teléfonos móviles y ya está presente en nuestras actividades cotidianas. Un estudio de la empresa Pegasystem reveló que el 84% de los estadounidenses utiliza la inteligencia artificial diariamente, pero solamente el 34% está consciente de ello. Pese a todo, el desarrollo de la inteligencia artificial presenta grandes preguntas que van desde su impacto laboral, la forma en que interactuamos, hasta temas éticos y legales. Alex Segura, de Panorama, nos preparó el siguiente informe. La inteligencia artificial y la automatización han afectado ya a muchas industrias. Por ejemplo, el comercio minorista ha visto un aumento en compras en línea y en la automatización de los procesos de almacén. La fabricación también ha sido transformada por la automatización, con robots que reemplazan a trabajadores humanos en tareas repetitivas y peligrosas. La realidad es que la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos. Tareas repetitivas y análisis de datos complejos están siendo automatizados con robots impulsados por IA en diferentes sectores. En el ámbito de la fabricación, la inteligencia ya está siendo implementada para tareas de montaje e inspección, reduciendo los errores humanos y mejorando su eficiencia. Los chatbots, por otro lado, se están volviendo cada vez más sofisticados y pueden responder una amplia gama de consultas de clientes en el sector de servicio al cliente. En el campo de la contabilidad existen robots que automatizan tareas tediosas como la preparación de impuestos y la contabilidad.
Mientras tanto, la IA también está siendo utilizada en el campo legal para robotizar tareas de investigación y revisión de documentos. Por último, en el sector financiero, la inteligencia artificial está siendo aplicada en el comercio y la gestión de riesgos, mejorando la toma de decisiones y reduciendo los riesgos de error humano. Y bien, para analizar el tema me acompaña el doctor Josep Valor Sabatier, profesor de la Universidad de Navarra. Esteban Constante, experto en inteligencia artificial para Leonardo AI, una empresa desarrolladora de inteligencia artificial. Y Belén Sánchez, científica de datos de Data Robot y promotora de educación en inteligencia artificial de Data Robot University. Bien, bienvenidos todos. Doctor, voy a empezar con usted. Doctor Valor, ¿qué tan cerca está la inteligencia artificial de actuar como un humano? Bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que lejos. Bastante lejos. Porque lo que ahora denominamos inteligencia artificial, inteligente, lo es poco. O sea, se denomina inteligencia artificial, pero lo que es muy bueno haciendo reconocimiento de patrones, es muy bueno encontrando datos ocultos, si uno quiere, o patrones ocultos dentro de un mar de datos complejo, pero inteligente, de momento, poco. Es verdad que es capaz de una cosa como ChatGPT de alucinarnos, pero es que también alucina en sí mismo. O sea, podemos hablar de esto después. Claro que sí, podemos hablar después. O sea que en realidad es un mito lo que existe de que la inteligencia artificial está reemplazando al ser humano. En mi opinión, sí. En su opinión. Muy bien. Bueno, ahora voy a empezar, o más bien voy a seguir contigo, Belén. ¿Qué podría cambiar en el campo de la medicina? Hablemos específicamente de la medicina con la inteligencia artificial. Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, creo que en el campo de la medicina ya se han venido incorporando un montón de soluciones de inteligencia artificial durante la última década. Muchas de estas se apalancan del aprendizaje supervisado, que quiere decir aprender de datos históricos referentes a eventos claramente identificados. Entonces, por ejemplo, servidores de salud o hospitales durante la pandemia pudieron apalancarse de esto para predecir el número de pacientes, el volumen de pacientes que iba a llegar a las salas de emergencia en los próximos meses. Y también hemos visto mucha adopción a partir de soluciones que clasifican imágenes para poder identificar enfermedades, tumores o cáncer. ¿Qué se viene? Bueno, hay mucha investigación que se está desarrollando y cuya capacidad técnica está en evaluación, como por ejemplo los generadores de imágenes que podrían tener la capacidad de crear sintéticamente nuevos compuestos farmacológicos, o la segmentación de imágenes médicas, que se refiere a la habilidad de sistemas de inteligencia artificial de segmentar objetos de interés, órganos, lesiones, tumores dentro de imágenes, el cual puede tener puede proveer una gran ayuda al momento de realizar diagnósticos médicos, para permitir a doctores dedicar menos tiempo al diagnóstico y más tiempo al tratamiento de los pacientes. Claro. Bien, Esteban, estamos dando prácticamente un vistazo, ¿no?, al aspecto positivo de la inteligencia artificial. Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto entonces de la inteligencia artificial en la productividad? Claro, Gonzalo. Si estamos hablando de productividad, se ha encontrado que ha habido un incremento de entre un 30 a un 80%. Y para poner esto como en contexto, cuando se hizo la revolución industrial y teníamos todos estos nuevos avances, solamente hubo un incremento mundial de un 25% de la producción. Entonces estamos viendo que ahora, con toda la inteligencia artificial, ChatGPT, todas las demás inteligencias que existen, se está viendo un 30 a un 80%, que es brutal, y que esto lo que va a hacer es que incremente cada vez más la capacidad que tenemos para hacer estos trabajos, y sobre todo que disminuya muchas de estas tareas que estábamos haciendo anteriormente, tareas tediosas, tareas repetitivas, tareas que no nos estaban llevando a ningún lado, y permite, así como nos acaban de decir, que tengamos una capacidad mayor para enfocarnos en otro tipo de tareas. Obviamente esto va a tener algunos problemas, pero lo vamos a hablar después. Claro, muy bien. También hay grandes desafíos a la inteligencia artificial. Está el tema de la desinformación y el impacto en la fuerza laboral. La inteligencia artificial presenta también grandes desafíos para la sociedad. Un estudio de la empresa Pegasystems reveló que la inteligencia artificial puede conducir a sesgos y discriminación cuando la información procesada contiene datos sesgados. En este segmento, los desafíos de la inteligencia artificial.
Y para ello continúa con nosotros el doctor Joseph Valor Sabatier, profesor de la Universidad de Navarra, Esteban Constante, experto en inteligencia artificial para Leonardo AI, una empresa desarrolladora de inteligencia artificial, y Belén Sánchez es científica de datos de Data Robot y promotora de educación en inteligencia artificial de Data Robot University. Belén, ¿qué trabajos podrían desaparecer con la inteligencia artificial? Bueno, creo que es muy probable que todas las profesiones y trabajos se vean impactadas de una u otra forma con inteligencia artificial. Un reemplazo absoluto ya lo estamos viendo con robots que toman lugares de personas en centros de abastecimiento como los de Amazon o en las cocinas de McDonald's. Pero también vemos algo más gradual, es decir, no un reemplazo absoluto de un trabajo, sino la incorporación de inteligencia artificial en sistemas para realizar tareas dentro del trabajo. Algo que también vamos a ver es la creación de nuevos tipos de empleos a partir de habilidades digitales avanzadas. Entonces, lo importante es tomar conciencia que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día y vamos a ver cómo los trabajadores aumentan sus capacidades al usarlas. Ya, muy bien, Esteban. ¿Puede la inteligencia artificial convertirse en una herramienta peligrosa? Te lo pregunto porque Elon Musk aseguró a la cadena Fox que la inteligencia artificial puede conducir a la destrucción de la civilización. Bueno, me parece que Elon Musk tiene una agenda ahí detrás. Lleva ya varios años hablando de esto y sobre todo, justamente en esta misma entrevista, él mencionó la posibilidad de hacer una empresa él mismo llamado TruthGPT. Entonces hay una componente de marketing que yo estoy viendo por ahí. Creo que sí tiene ciertas desventajas cuando estamos hablando de desinformación, cuando estamos hablando de que puede ser utilizada para fines negativos. Pero eso tiene que ver mucho también con los humanos, tiene que ver con el porcentaje de personas que lo están utilizando de manera negativa, el cual es bastante... es pequeño esta cantidad de personas que lo están utilizando y que ya hay regulaciones, que ya hay maneras de combatir esto, que están en este momento en las leyes mismas. Y creo que tanto así como destruir la civilización lo veo un poco complicado, al menos en este momento. Quizá en unos 20, 30 años podamos hablar de esto nuevamente, pero en este momento yo lo veo bastante difícil. Doctor Valor, ¿cuál podría ser el impacto de la inteligencia artificial sobre el campo de la desinformación? Y lo menciono también porque vamos a mostrar este concurso de fotografía de Sony, en donde el artista alemán Boris Elgatzen rechazó el premio del concurso internacional de fotografía de Sony, ahí está la fotografía, después de revelar que su trabajo fue creado por inteligencia artificial. Doctor Valor. Este es un reto claramente, porque uno le puede decir a uno de los programas que están disponibles ahora mismo, tipo ChatGPT, que escriba una historia que va a ser completamente plausible, va a tener una estructura gramatical perfectísima y ser toda falsa, ¿no? Esto es un problema. Este es un problema que además hay que añadir un problema adicional, que es que la gran mayoría de redes sociales viven de la publicidad. Y entonces tienen algoritmos que lo que hacen es enseñarnos lo que a nosotros nos va a tener más tiempo enganchados a la pantalla. Y por tanto lo que hace es aumentar lo que llamamos una burbuja de información, en el que solamente vemos lo que al sistema le interesa que veamos, de manera que estemos más tiempo en el mismo subgrupo de información. Y esto lo que hace es polarizar de una manera enorme. Porque yo solo veo, si soy una persona conservadora, ideas conservadoras, si soy una persona liberal, solo ideas liberales. Y cada vez más, ¿no? Y esto lo que hace es desmontar completamente la pluralidad y es un problema enorme, claramente. Claro. Muy bien. Esteban, a nivel ético, ¿cuál es el gran desafío que plantea la inteligencia artificial? Porque el doctor Valor está haciendo un punto válido, pero aquí viene también el tema ético. Cuando se crea algo por parte de la inteligencia artificial, ¿quién es en realidad quien tiene los derechos de ello? Bueno, cuando estamos hablando en términos de copyright y esto, en este momento, en realidad es que no hay una manera de discernir quién es esa persona que hizo esta imagen o este texto. Por lo tal, es complicado en este momento determinar quién es el autor, quién es la persona, quién es el dueño de esta propiedad intelectual. Es alguien que hizo, que
creó un comando y que por ello generó este tipo de texto o este tipo de imagen, o el hecho de que hubo una transformación de esta misma imagen, que es lo que están hablando en este momento sobre en la parte del copyright. En cuestiones éticas, creo que entramos en un terreno bastante complicado porque depende también mucho de cuál es la civilización o cuál es la sociedad que está determinando estas reglas, porque va a ser muy distinto lo que suceda en Estados Unidos como lo que suceda en China. Finalmente tienen visiones del mundo muy distintas y creo que ahí es donde entra en un terreno un poco complicado la inteligencia artificial, que tiene que ver con un poco lo que se está hablando en este momento de si es factible detener la inteligencia artificial por 6 meses, porque sabemos que en otros lugares pues no lo van a hacer, ¿no? Este tipo de cuestiones éticas están ahí en este momento ahí. Claro. Bien, esto es foro de la... Sí, Belén, perdona. Hay un par de puntos a esto, porque creo que hay algunos componentes técnicos muy importantes al momento de estar desarrollando soluciones de inteligencia artificial referentes a la ética. Primero, es un tema de diversidad. ¿Cuáles son las personas y qué representan que están diseñando estas soluciones? Hay muchos problemas de diversidad en el mundo tecnológico y muchas de estas soluciones están perdiendo de vista el tipo de experiencias que diferentes personas pueden tener bajo diferentes identidades. El ser mujer, el ser una persona de una orientación sexual diferente, el verte diferente, puede generar que una solución de inteligencia artificial te trate de manera diferente. Y eso genera un problema en términos de sesgos que muchas de estas soluciones tienen, pero está partiendo desde el cómo se diseñan. Y ya la otra cosa es cómo se mide que estas soluciones de inteligencia artificial realmente sean justas. Y tienes que seguir pasos concretos desde identificar cuáles son las variables a proteger, las métricas de justicia que tienes que proteger en el algoritmo, etcétera, etcétera. Bien, y rápidamente, doctor Valor, ¿está de acuerdo con lo que ha dicho Belén? Sí, de hecho, el gran problema que hay en ese momento es que los datos que se usan para entrenar, ella hablaba de machine learning al principio, sí. Los datos que se usan, muchos de ellos ya son sesgados para empezar, con lo que el algoritmo es sesgado por definición. Y esto en medicina sucede un montón. Hay un estudio famosísimo que se llama el Framingham Institute de Heart Disease, que básicamente solo estudia blancos, porque son blancos que están en Framingham. Y luego resulta que han entrenado algoritmos para detectar problemas cardiovasculares cuando la incidencia es mayoritariamente en personas de color. Y entonces hay un problema enorme porque hay una inconsistencia total entre los datos que se usan para entrenar y la realidad de la aplicación, ¿no? Y esto es un problema enorme. Claro. De hecho, es el problema, a mi entender, en ese momento. Doctor Valor, en el Congreso de Estados Unidos se diseña un marco regulatorio para el avance y control de la inteligencia artificial. La gran pregunta, la pregunta del billón, no del millón, del billón de dólares, es cómo regular apropiadamente una tecnología que, como usted lo ha dicho, no conocemos completamente en este momento. De momento hay que hacerlo con una regulación flexible, es decir, saber que no sabemos todo y que por tanto hay que seguir evolucionando la regulación. Esta sería la primera cosa, y no pasar una ley que no admita modificaciones. Eso sería la primera cosa. Y la segunda, que a mí me parece más importante si cabe, es que hay que pensar en cómo ponemos impuestos al capital e impuestos al trabajo. Para mí el gran problema en ese momento es que todas las aplicaciones de inteligencia artificial intentan sacarse de encima a trabajadores. Y la razón es que el impuesto al trabajo es muchísimo más alto que el impuesto al capital. Y esto es un problema, porque entonces contra más gente sacas y más capital inviertes, la retorno al capital es mucho menos taxado, ¿no? Habría que hacerlo justo al revés. Habría que taxar al capital muchísimo más y al trabajo muchísimo menos. Y entonces veríamos cómo se hace lo que decía Belén, de aumentar la capacidad del trabajador y que el trabajador trabajase más cómodo, mejor, pero con trabajadores, no sin trabajadores. Interesante la relación que está haciendo usted entre el capital y los trabajadores. Ahora, Esteban, ¿qué reto le plantea la inteligencia artificial a los sistemas educativos del mundo y en especial a Latinoamérica? Bueno, que estamos ante un paradigma completamente nuevo y hay que replantearnos muchísimas formas en las que vamos a estar educando a las nuevas generaciones. Creo que hay un enorme miedo también
en cuanto a que ChatGPT viene o otras inteligencias artificiales vienen a cambiar el sistema, el cual es cierto, pero hay que ver que esto nos permite hiperpersonalización de la educación, que nos permite tener agentes con los cuales estos niños de ahora o estos adolescentes se puedan comunicar y tener una educación distinta en la que tú puedes ser un profesor y le puedes dar miles de ejemplos a un chico hablándole en su idioma, que creo que eso puede ayudar también a reducir este tipo de barreras que existen generacionales a través de un agente intermedio como podría ser ChatGPT, o en el que podrías educar a las personas, supongamos en arte, historia del arte, utilizando estas tecnologías de texto e imagen. Por otro lado, se vuelve también complicado el hecho de que no sabemos cuáles son las dimensiones, no sabemos hasta dónde puede llegar esto, no entendemos muchas veces cómo funcionan y que además alucinan, como bien lo estuvieron diciendo al principio el doctor Joseph, que alucina muchísimo esta inteligencia artificial, datos que no existen. Entonces creo que hay una necesidad también por retomar esta manera en la que nosotros razonamos, en la manera en la que nosotros pensamos y no solamente memorizamos datos, que es lo que se ha intentado lograr y que ahora justamente con ChatGPT y con todas estas tecnologías, lo que se va a buscar es hacer que los chicos y las chicas piensen una nueva manera de ver las cosas. Creo que eso es lo más importante. Claro. Ahora, Belén, dando seguimiento a lo que está diciendo Esteban, desarrollas precisamente programas de inteligencia artificial para mujeres en América Latina. ¿En qué consiste el programa? ¿Qué les estás enseñando? Bueno, trabajo en iniciativas educativas desde dos aristas. La primera es educar al ciudadano de a pie. Entonces, para eso me estoy apalancando de redes sociales para generar contenido en español sobre inteligencia artificial desde Instagram y TikTok con la cuenta de datchica.ai. Y la otra arista es el desarrollo ya de habilidades digitales, para lo cual desde Data Robot y en alianza con Women in AI México lanzamos un curso de 7 semanas de ciencias de datos aplicada e inteligencia artificial. Y bueno, el año anterior tuvimos nuestro primer cohort en el cual becamos a 60 mujeres latinas para que puedan aprender de manera pragmática cómo aplicar inteligencia artificial. Entonces, este año esperamos escalarlo con un enfoque ya más global, hacerlo en inglés esta vez, pero desde esas dos aristas creo que es como estoy aportando para este tema de generar más conciencia sobre este mundo. Ya en la parte final de foro, conclusiones. Doctor Valoro, sus conclusiones sobre la inteligencia artificial, beneficios, desafíos y futuro. Adelante. Los beneficios para mí son enormes, pero hay que tener en cuenta que, como decía al principio, son algoritmos con una memoria infinita, con una capacidad de proceso muy grande y que son capaces de encontrar patrones, reconocer imágenes y ayudarnos a decidir. Esto es así y es una ayuda fantástica. Esteban. Mal usada, tenemos problemas. Muy bien. Esteban, tus conclusiones, tu análisis. Claro, mira, la inteligencia artificial es como la caja de Pandora y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que nos va a traer en este futuro, excepto que vienen cambios muy profundos en nuestra sociedad y así como la misma caja de Pandora, una vez que está abierta, ya no podemos cerrarla. Lo único que podemos hacer es intentar regularla, intentar llevarla por el mejor camino. Como dijo el doctor, va a ser muy necesario que llevemos esto por un camino flexible en el cual nosotros podamos ir ajustando a través de este tiempo. Creo que tienen muchos cambios positivos, negativos, pero va a ser una época muy interesante. Muy bien, y Belén, tus conclusiones. Bueno, yo creo que la llegada del ChatGPT ha puesto en evidencia el rol que la inteligencia artificial tiene y tendrá en nuestro futuro. E independientemente de que estemos de acuerdo o no cuándo y cómo se hizo la entrega masiva a usuarios de esta herramienta, lo que es importante es que ha elevado la discusión y el debate sobre el rol que queremos que tenga la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Nos muestra también que desde los diferentes frentes hay que tomar y actuar de manera urgente, con ética y con responsabilidad, empezando por las empresas tecnológicas que deben desarrollar investigación, modelos y soluciones con protocolos de seguridad, asesorando el impacto que pueden tener en la sociedad sus soluciones para mitigar riesgos y también respetando los principios de ética, y también pasando para los gobernadores, legisladores, hacedores de política pública que necesitan acelerar el desarrollo de instrumentos, sistemas y capacidades gubernamentales que den respuesta a los desafíos de la inteligencia artificial.
finalmente el llamado a los ciudadanos, porque es más claro hoy que nunca que necesitan informarse, necesitan educarse para estar listos ante la llegada de la inteligencia artificial a sus vidas, para que puedan ser críticos y para que puedan así también sacarle provecho y beneficio frente a lo que ofrece. Bien, muchísimas gracias al doctor Joseph Valor Sabatier, a Esteban Constante y a Belén Sánchez. Llegamos así al final de esta edición de Foro, analizando los desafíos, los beneficios, el futuro de la inteligencia artificial. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Les recuerdo que somos Voz de América y nos puede visitar en todas nuestras plataformas: YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Somos la Voz de América, una fuente de información confiable. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia.